Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Las reacciones continúan de la ciudad de Hobbs y las comunidades de la Universidad del Suroeste por la pérdida de 6 estudiantes, atletas y un entrenador. Las personas en Hobbs dicen que es una comunidad muy unida y que muchos toman las mismas rutas para ir a Texas. Para la gente de aquí, el accidente trágico pegó cerca a casa. I remember that almost lost her life on that road. So, I mean, it did bring back memories and just knowing, the phone call that you get or, it's really upsetting. Según la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, justo después de las 8 de la noche, 8 estudiantes y un entrenador de equipo de golf femenino y masculino de la universidad conducían hacia el norte por la carretera Farm hacia Market Road en el condado de Andrews, Texas, en su camino de regreso de un torneo en Midland, Texas. Dicen que la camioneta fue golpeada de frente por una camioneta que viró sobre la línea central, pegándole de frente, que terminó en llamas. La Nación de Seguridad de Transporte dice que 6 estudiantes atletas murieron y un entrenador murió. Otros 2 pasajeros estudiantes están en el hospital de Lubbock en condiciones críticas. El conductor y el pasajero de la camioneta también murieron. Los investigadores dicen que tratarán de reconstruir la escena para descubrir qué salió mal. It's not only looking at what happened, but why it happened and ways that can prevent it from happening in the future. Una declaración dice que la comunidad del campus está conmocionada y triste por la pérdida de miembros de la familia universitaria. La universidad dice que tiene personal de culto y consejería en el campus hoy para ofrecer apoyo a aquellos que lo necesiten. Un equipo de 2 investigadores investigan lo que sucedió. Dicen que buscarán si la velocidad, los cinturones de seguridad o problemas del auto fueron factores. La policía arrestó al sospechoso de una puñalada mortal de anoche en el centro de Albuquerque. Augustus Brasmer, de 29 años, se acusó de apuñalar y matar a Sheldon Saunders durante una pelea frente al Teatro Sunshine. Testigos le dijeron a la policía que los 2 hombres estaban peleando en la acera mientras un concierto estaba en curso. Dicen que los hombres fueron separados, pero Brasmer sacó una navaja, empujó a Saunders contra un auto y lo apuñaló en el pecho. En los documentos judiciales, Brasmer le dijo a la policía que la pelea empezó sobre la patineta de Brasmer. No dijo si los 2 hombres se conocían. La policía está buscando a una mujer acusada de robar tiendas y apuntar con una pistola a un guardia de seguridad. El 26 de diciembre, una mujer fue confrontada por un guardia de seguridad por robar en una tienda Walmart cerca de Menual y Juan Tabó. La mujer peleó con el guardia de seguridad, luego sacó un arma y disparó en el estacionamiento. Se le insiste a cualquier persona que tenga información a llamar a Crime Stoppers al 843-STOP. Un hombre acusado de violar y asesinar a una niña de 6 años vuelve hoy a la corte. Los argumentos de apertura tuvo lugar esta mañana en el nuevo juicio de Leland Hust. Hust es acusado de asesinar y violar a Ariana J. Romero, de 6 años, en una casa de Río Rancho en el 2018. La niña vivió en la casa con su madre, Hust, y al menos otras 6 personas. Durante un juicio en junio en el 2021, Hust fue acusado de asesinato en primer grado y 2 cargos adicionales, abuso infantil con resultado en la muerte y violación de un menor. El Estado argumenta que las pruebas de la ADN en las sábanas con sangre en las que fue encontrada la niña y un colchón con sangre en la casa descarta a todos en la casa excepto Hust, pero la defensa no está de acuerdo. Dice que la mayoría de las pruebas del Estado son circunstanciales y no son suficientes para relacionar a Hust con el delito, y señala que el ADN encontrado es de un segundo hombre. The only evidence you will see will point to you finding the defendant guilty at the end of this trial. And they're going to make it very clear that that second male was somebody other than Leland Hust. Se espera que el juicio dure hasta la próxima semana. El Stumper
obtiene una nueva aerolínea por primera vez en media década. Spirit Airlines anuncia servicios desde Albuquerque. Las aerolíneas realizarán vuelos diarios desde Albuquerque a Las Vegas. Las aerolíneas dicen que en Las Vegas se conecta a otros 15 destinos. Comienzan los vuelos en agosto. Los globos aerostáticos podrán volar por todo Albuquerque en el próximo año a pesar de una nueva regla de la FAA que pone volar en peligro. This is huge. You know, we're back to normal operations for the most part. La regla de la FAA puesta en septiembre requiere que los globos tengan dispositivos rastreador que puedan ser detectados por aeronaves en el espacio aéreo controlado que se encuentra en un plazo de 5 a 10 millas del Sunport. Sin ellos, los pilotos estarían restringidos a volar en Río Rancho o por debajo de 2,000 pies. Los pilotos dijeron que los dispositivos no solo son caros, sino que los globos no están diseñados para tenerlos a bordo. También dijeron que limitarían severamente las visitas que los turistas pagan para subirse a un paseo en el globo. Hoy, la FAA implementó una regla temporal para el próximo año que permite a los pilotos volar sobre Albuquerque siempre que firmen una carta de acuerdos con ciertos procedimientos. Los funcionarios electos dijeron que trabajarán para encontrar una solución a largo plazo. We're confident that a year from now we'll see a long-term solution, but for now we needed to get those balloons back in the air, and so this is the solution that will get us through for the next year. La regla habría afectado principalmente los vuelos comerciales durante todo el año. Balloon Fiesta esperaba recibir una excepción de la FAA. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.